Nos vamos a la palabra. En esta mañana queremos ir a la palabra, que venimos predicando una serie de predicaciones. Comenzamos a predicar de la cruz, predicamos de la sangre de Jesús y hoy vamos a hablar de cuál es el precio de parte del Señor para que caminemos juntamente con Él. Lucas capítulo 9, puede usted estar abriendo su Biblia, compartiendo la porción bíblica con quien tiene a su costado. Si alguien no tiene Biblia, siempre le desafiamos a compartir la Biblia con quien no lo tiene. Y de repente, ¿por qué no? Si alguien es nuevo y usted está cercano a él, aún un buen regalo es regalar una Biblia, que es un tesoro para poder empezar a caminar y crecer en el reino de los cielos. Lucas capítulo 9 en esta mañana. Lucas capítulo 9. Versículo 23 vamos a empezar a leer. Son pasajes cercanos a los que hemos estado viendo en estas últimas 2 semanas, pero en este primero hemos visto que la cruz es el centro del mensaje y que no tenemos que sacar la cruz del mensaje del púlpito, ¿no es cierto?, de nuestras iglesias. Hemos hablado el domingo pasado de la importancia de la obra de la sangre de Cristo a favor de nosotros, que cubre multitud de pecados, y en esta mañana vamos a ver nuestra parte. Siempre hay una parte que nos toca a nosotros. Lo que ha hecho Dios es perfecto, es indiscutible. Lo que ha hecho Dios se cumple, es un sí y un amén. Pero lo que siempre va a ser discutible es nuestra parte, ¿no? A donde podemos ver que a veces el hombre no siempre cumple, no siempre se alinea. Y le decía a nuestro amado Señor Jesucristo a aquellos que le seguían en aquellos tiempos, y dice el versículo 23, y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí. Había multitudes que rodeaban al Señor, y le rodeaban por muchas circunstancias. Algunos le rodeaban por los milagros que el Señor hacía, otros le rodeaban por la provisión como del pan y los peces, y otros le rodeaban porque dice que Él le predicaba y hablaba de las cosas del reino como quien tiene autoridad. No era solamente el recordar una palabra que conocían ellos de muy niño el pueblo hebreo, sino que estaba hablando de alguien que predicaba con autoridad. Y justamente en medio de esas multitud que seguían, el Señor quería que tuvieran claro que esto tiene cierta demanda, caminar con el Señor. Y le dice: si alguno quiere venir en pos de mí. Sin lugar a duda hay gente que no quiere seguir al Señor. Hay personas que de alguna manera empecinada tratan de no involucrarse en las cosas del Señor. Pero aquellos que hayan resuelto, que hemos resuelto seguir al Señor, dice la Escritura, nos va a dar algunas demandas, y comienza diciendo: niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. 3 decisiones importantísimas. Quiere decir que si queremos seguir al Señor, tenemos que entonces negarse y tomar la cruz cada día. Negarnos a nosotros, ¿no es cierto? Negarse es algo anticultura, es anti-principios en el cual nosotros nos movemos. Usted y yo nos movemos en un medio, en la cultura, en la sociedad, en la nación a donde vivimos, que justamente va contra negarnos a nosotros mismos. El Señor trae una demanda radical y dice que nos neguemos a todo lo que quiere ocupar el lugar de Dios. Ese es negarse, ¿no? Hay un montón de cosas que van a tratar de seguir ocupando el lugar de Dios, a pesar que nos hayamos convertido, a pesar que digamos que somos cristianos, a pesar de que nos congreguemos, a pesar que de repente somos parte de la red de discipulado, a pesar que de repente somos parte de los obreros de la iglesia. Pero sin embargo, no siempre ponemos por obra la demanda de la palabra. Esto que vamos a ver hoy es la parte que generalmente uno trata de evitar, que el grueso del pueblo de Dios trata de pasar por alto. Nos agrada todo aquello que dice que nos bendice, que nos ama, que nos cuida, que nos prospera, pero no nos agrada la demanda. Entonces, y la palabra de Dios tiene ambas caras de la moneda. Dice que entonces niéguese a sí mismo.
a todo aquello que es un impedimento para que hagamos la voluntad de Dios. El Espíritu Santo, seguramente en el transcurso de los próximos minutos, te va a ayudar a entender que hay cosas que interfieren, que entorpecen, que están ahí y que de repente, en una manera muy sutil, todavía lo mantenemos como algo prioritario en la presencia de Dios. Él no es lo primero. Y sabes, si Dios no es Dios, si Dios no es la primera cosa, entonces todavía no estamos en el punto donde tenemos que estar. Por eso el Señor era contundente, que si alguno quiere venir en pos de mí, niegue hacia sí mismo. La primera gran demanda. No está hablando de muchas otras cosas que a veces hasta uno religiosamente le puede querer imponer a la gente. No, lo primero es negarnos a nosotros. Porque no puede haber señorío de Cristo si primero usted y yo no nos hemos negado a nosotros mismos. Si nosotros no hemos tomado una posición de rendición total al Señor, difícilmente habrá señorío de Cristo. Y porque en el reino de los cielos no hay privilegio, digamos, el Señor nos corona de favores, pero no quiere decir esto que yo tengo derecho a, ¿no? Es algo que venimos en el mundo, ¿no? Y que a donde usted quiera que va, bueno, me atienden o deme el libro de las reclamaciones, ¿no? ¿A dónde está el libro, no? Tenemos derecho, que nos atiendan bien acá, allá, que nos den el primer lugar, todo eso. Ese es código del mundo, no tiene que ver con el código del pueblo del Señor. Y uno puede estar en los caminos del Señor y seguir usando los mismos códigos dentro del pueblo de Dios, ¿no? Reclamando posiciones, reclamando reconocimiento, reclamando privilegio, que por qué a mí no, y por qué a él sí y a mí no. Bueno, el reino de los cielos es completamente diferente. Y eso se demuestra, como toda otra cosa en el reino de los cielos, en el día a día, cuáles son nuestras prioridades. Ahí determinamos si verdaderamente nos hemos negado o no. Eso no necesariamente en el templo, no necesariamente en los cultos. O sea, en nuestra vida diaria, en el día a día, usted y yo estamos siendo evaluados en la presencia del Señor. Y ahí demostraremos si hemos sido promocionados o si hemos sido jalados, ¿no? De repente nuestras acciones, nuestras propias acciones son las que hacen que seamos jalados en la evaluación. Porque ¿qué estará evaluando el Señor? Nuestras motivaciones. Porque de repente quiero servir al Señor, ¿no? Y hasta me esfuerzo y hasta me preparo, me capacito, participo de un instituto bíblico, participo de un montón de otras actividades, pero lo puedo estar haciendo para reconocimiento mío y no del Señor, para que yo tenga un lugar, para que yo me gane un lugar, para que a mí me den la oportunidad, sea de predicar, de dirigir cualquier ministerio o lo que fuera, y no es el principio bíblico. Primero tenemos que negarnos, y entonces estaba diciendo que seremos evaluados en nuestras motivaciones, en la manera que nos relacionamos, cómo nos comportamos. ¿Nos estamos negando o estamos queriendo imponer, avasallando, ¿no es cierto?, imponiendo nuestra posición? Mucha gente logra cosas empujando la puerta, pero no es el modelo de Dios, ¿no? Uno puede lograr cosas aún en medio de lo que es el servicio y las cosas de Dios, empujando la puerta, haciéndolo por la fuerza humana. Pero ese no es el código del Señor. El código del Señor es radicalmente diferente, ¿no? Si recordamos justamente a nuestro Señor Jesucristo antes de ir a la cruz del Calvario, en aquella noche Él le lavó los pies a los discípulos, ¿no? Y le dijo: esto que yo hago ustedes tienen que aprender de mí. Aquel que tenía todo el derecho de ser honrado, no glorificado y todo, Él se arrodilló a los pies de aquellos que le habían seguido esos años, de aquellos discípulos que se iban a transformar en los apóstoles, y Él, arrodillado, tomó el lebrillo, puso su toalla en su cintura y le lavó los pies a ellos. Pedro no quería saber nada, ¿no? Y bueno, el Señor le dice: si no te dejas lavar, no tienes parte conmigo. Entonces dice: bueno, lávame todo, ¿no? Ya pasó al otro extremo. Pero entonces el punto está de que tenemos que tener una actitud de humillarnos, de rendirnos, de negarnos. Esa es la posición en el cristianismo. La otra posición no tiene nada que ver con nosotros. Dice tres expresiones, entonces, en este versículo solo, tiene mucha riqueza. Dice: tome su cruz, ¿no es cierto?
sigue hablando de una negación. Hablábamos los otros días de que la cruz era un elemento más que conocido en el ámbito del pueblo judío, porque los romanos, en todo lo que era el mundo conocido, habían tomado esto de otras culturas y lo usaban como una manera de humillación contra las personas que se oponían al imperio o creaban problemas. Y entonces ellos sabían lo que era tomar la cruz, era cargar el madero, pero era para ir al sacrificio, ¿no? En esa cargar el madero, que el madero horizontal que había que llevarlo hasta la zona a donde los iban a colocar, era estar dispuesto al sacrificio, era tener implica una negación, como la que hablaba primero, niéguese, todo aquello que nosotros podemos querer todavía tener con nosotros, cargar la cruz, de poder querer glorificar a mi amado. Tenemos que hacer todo lo que glorifique a mi amado Señor, porque fácilmente podemos caer en posiciones y actitudes que nada tienen que ver con la actitud del Señor. Mi amado se negó a sí mismo, habiendo sido el Hijo de Dios, Él se despojó, dice, ¿no es cierto?, del ser igual a Dios y se encarnó, y en esa actitud de encarnación, de tener un cuerpo como nosotros, dice que se sujetó a obediencia y a obediencia de muerte. Una negación total. Pero una negación para bien de otros. Cuando la palabra acá nos habla de negación y nos habla de cruz, es en función a los demás, no es en función a nosotros. No tiene que ver para que nosotros logremos cosas. Estamos muy desafiados por un entorno y una inclinación en la prédica a donde todo gira en cuanto a mis beneficios, a que venga a Dios y Dios le prosperará todo, venga Dios y Dios hará todo esto. Pero nos olvidamos de la otra faceta de la moneda, a donde usted y yo tenemos que tener una rendición total, si queremos glorificar al Señor. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz, los días domingos, los grandes eventos, no, dice cada día. Quiere decir que no es la relación con Dios no es una cuestión solamente de los grandes momentos, los grandes congresos, las grandes actividades, sino es el día a día, donde usted y yo tenemos que tener una decisión, empezar nuestro día rendidos plenamente al Señor y dándole lugar a que Él se glorifique en todo, en todas aquellas cosas que Él quiere, ¿no es cierto?, para con nosotros. Tome su cruz cada día y sígame. En este seguirnos, ¿no es cierto?, el Señor trae demanda. Porque de repente algunos entramos al reino y en vez de seguir al Señor, lo que queremos es que nos sigan a nosotros. De repente hemos sido invadidos en estos años por mucha literatura de liderazgo, que no está mal, ¿no? Es una de las facetas de la obra del Señor. Pero nos olvidamos del siervo, ¿no? Hemos hecho tanto énfasis en los últimos 10 años en materiales, hay libros de liderazgo para llenar una biblioteca, pero muchos de esos libros de liderazgo, muy bien intencionados, no dan lugar al señorío del Señor. Están levantando al hombre, están levantando a la persona, están levantando a los obreros como el centro de la cosa, cuando no tiene nada que ver con el relato bíblico. El relato bíblico sigue desafiándonos a ti y a mí de tener una actitud de siervo. Entonces, eso no ha cambiado, porque el modelo, el paradigma a seguir, todavía sigue siendo mi Señor Jesucristo. Y si Él, siendo el Hijo de Dios, se sujetó a servidumbre, una servidumbre de muerte, y vino a servirnos, a buscarnos, y pagó el precio en la cruz a favor tuyo y mío, ¿por qué pensamos que es diferente el modelo para con nosotros? ¿Será que nosotros somos mejores que Jesús? ¿Será que usted y yo tenemos mayores privilegios que mi Señor? No, nosotros tenemos que entender que hay una demanda bíblica para cada uno de nosotros, porque por eso dice el versículo 24, que todo el que quiera salvar su vida, la perderá. El que hace todo a favor de él, que en vez de ganar lugar, en vez de tener mejores oportunidades, está perdiendo oportunidades. Él cree que tiene mejores oportunidades, él cree que está alcanzando mayores cosas. Lo que no se sabe, lo que no se da cuenta, que cada vez está más alejado de la voluntad de Dios y de lo que Dios tiene para con él. Todo aquel que quiera salvar su vida la perderá, y todo aquel que pierda su vida, aquel que deja de lado derechos, privilegios y cosas en función a que mi Señor sea glorificado, dice, por causa de mí, la salvará, logrará el mayor premio, logrará la mayor recompensa, entrará al reino de los cielos, disfrutará
de la comunión conmigo. Dice, pues, el versículo 25, si usted no cerró la Biblia, ¿qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Está dando lugar a entender que nosotros podemos trabajar mucho en función a nosotros y podemos tener muchos logros personales y podemos, ¿no es cierto?, de alguna manera hasta querer tener una estatua con nuestro nombre, pero eso corroerá, afectará, perturbará todo aquello que tiene que ver con el Señor. Tenemos que tener una actitud completamente diferente. Por eso el versículo 26 nos dice, el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de este se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. Avergonzarse. De repente nos congregamos, ¿vio? De repente, como decía recién, somos parte activa del servicio de la iglesia. Pero es que en todo tiempo le damos lugar al Señor, es que en todo tiempo levantamos el nombre del Señor en alto, es que nos jugamos donde quiera que vayamos en el nombre del Señor, o todavía, como dicen los chicos, nos chupamos, nos arrugamos, ¿no es cierto?, cuando estamos rodeados de otras personas, cuando tenemos que hablar del Señor. Nos levantamos en el lugar donde nos encontramos y decimos somos cristianos y no voy a hacer esto o aquello porque eso no trae gloria al Señor. Anoche justamente estaban predicando de esto, ¿no es cierto?, de que no tenemos que ceder ante las presiones, porque muchas veces fracasamos ante las presiones del contexto porque queremos agradar más a los que nos rodean que al Dios, ¿no es cierto?, al cual proclamamos y alabamos y adoramos y decimos que Él es el Señor de señores y Rey de reyes. Eso se demuestra en el día a día. De repente la iglesia no lo ve, de repente no lo saben ni siquiera tus seres queridos, pero ¿cómo te comportas en el lugar que te encuentras? Anoche justamente veíamos la actitud, ¿no es cierto?, del liderazgo romano cuando lo llevan a Jesucristo, a Herodes y todo esto, y ¿no es cierto?, y a Pilato, y bueno, y Pilato queriendo ayudar al Señor, pero cedió ante las presiones. Él no encontró nada, Pilato, para juzgar al Señor, pero como había un pueblo que lo presionaba, como podía estar en juego su liderazgo en aquel lugar de parte del Imperio Romano, él prefirió entregar al Señor para que lo lleven a la cruz cuando todavía él entendía que no tenía nada que ver, y por eso de lavarse las manos no es de Pilato, no, de que no tengo nada que ver con esto. Se lavó las manos y dijo: esto no tiene que ver conmigo, la sangre de Él sea sobre vosotros. Muy bien, era bajo la presión del entorno, ¿no es cierto? Entonces tenemos que tener cuidado porque uno puede negar al Señor de distintas maneras cuando está presionado ahí en el aula, cuando estamos presionados en el lugar de trabajo, cuando estamos presionados en el lugar que nos encontremos, la situación que nos encontremos. Entonces uno ve muchas personas que sabiendo que son cristianas terminan haciendo cosas que no está bien, y es esto que dice el Señor, que aquel que le negare, ¿no es cierto?, aquel que se avergonzare de mí y de mis palabras, de este se avergonzará nuestro amado Señor Jesucristo en el tiempo final. Quiere decir que si nosotros lo podemos estar haciendo como un hábito, y uno tiene que tener cuidado y tiene que analizar cómo me comporté en tal lugar. ¿Tomé la posición adecuada o por el beneficio mío prefiero negar el nombre del Señor? Para que esto salga bien para mí, dejo por un momento el nombre del Señor a un lado y reclamo todo lo mío sin importar la gloria del Señor. Usted y yo tenemos que tener cuidado en las decisiones. De repente y en cosas muy sencillas, porque una vez que tú eres identificado como hijo de Dios, tienes que vivir y comportarte como un hijo de Dios. Claro, por cosas tan sencillas como puedo copiar para sacarme un 20 y te va a gustar ese 20 en tu boletín de calificaciones, pero ¿traerá gloria a Dios eso? Ninguna gloria. Y tus compañeros dirán, si Él lo hace, entonces ese es el cristianismo, podemos copiar. Es preferible que saques un 12 y sea tu nota que un 20 robado, ¿no? Porque es robar, en definitiva, estamos robando y no le estamos trayendo gloria al Señor. ¿Cómo solucionamos los problemas de todo tipo? Porque usted y yo estamos en medio de un medio donde situaciones surgen, aunque no las busquemos, conflictivas, desafiantes, y cuando tomamos la decisión, la estamos tomando en función
de que tenemos que glorificar al Señor, que Él tiene que ser lo primero, o todavía estamos dispuestos a renunciar? Todavía estamos dispuestos a ir por el camino de la vara, por el camino del amiguismo, por el camino de todo eso. ¿Sabe? Hay gente que lo intenta hacer aún dentro del pueblo de Dios para lograr algo que ellos quieren. Tratan, ¿no?, de mover sus contactos para llegar a lo que quieren y hacer lo que quieren hacer. Bueno, eso no está bien en cuanto al camino del Señor, ¿no es cierto? No avergonzarse quiere decir priorizar en su voluntad, ¿no es cierto? Señor, ¿esta es tu voluntad? ¿Que yo haga esto? ¿Es tu voluntad que yo haga lo otro? ¿O es mi voluntad? ¿No? La gente dice mucho, bueno, a mí me parece, yo creo. Pero como siempre decimos, la madurez cristiana se mide cuando la persona dice, la palabra dice. Cuando la persona llega al nivel de decir la palabra dice, entonces ha llegado a un nivel de madurez, está queriendo alegrar el corazón del Señor, está queriendo ser un testigo fiel de mi amado Señor. Pero uno ve aún en discusiones cristianas a donde prevalecen los criterios personales, a donde permanentemente insisten en poner su presión, ¿no es cierto? Hay que priorizar su voluntad, sus planes, sus propósitos, y eso también tiene que ver con la iglesia, porque uno puede ser creer que es la iglesia del Señor y que estemos haciendo planes y propósitos que no tienen que ver con el Señor. Por eso insistimos tanto en la Gran Comisión, porque hay muchas cosas lindas para hacer, pero si nos olvidáramos de la Gran Comisión, dejaríamos la voluntad del Señor y nos alejaríamos del centro de la voluntad de Dios. Cuando hablamos de tener en cuenta, de glorificar al Señor, de no avergonzarnos de Él, queremos predicar la palabra del Señor en la calle, en los mercados, en las plazas, en el lugar donde se dé la oportunidad, en los medios, ¿no es cierto? Ahí usted, como siempre decimos, la nueva traducción bíblica, que de la abundancia de tu corazón habla el Facebook, ¿no? Muy bien, por eso estamos desafiándole de que coloque versículos bíblicos cada día, ya que va al Facebook, ponga versículos bíblicos, inundemos la red, ya que no podemos impedir la red, usémosla en el buen sentido, así como en un tiempo, había confrontación como en la televisión y todo esto, cambiamos de posición, pongamos programas en la televisión, tomemos lugares, tengamos canales cristianos. Muy bien, todo lo que tiene que ver con el internet, podemos inundarlo, podemos saturarlo con la palabra de Dios. Pero ¿para qué lo estás usando? ¿Lo estás usando para promocionar solo lo tuyo? ¿Lo estás usando para pervertirte de repente? Porque se puede usar para eso también, ¿no? Entonces, vea lo que está poniendo ahí, tiene que traer testimonio al Señor, porque lo que usted escribe ahí, una expresión determina lo que hay en su corazón, y muchísima gente la lee, miles de personas lo leen, aún aquellos que usted ni conoce. Entonces, si usted pone una expresión que no trae gloria a Dios, está negando al Señor en un medio tan popular como ese, ¿no? Como el conventillo del Facebook. Muy bien. Para que Él sea glorificado, mi amado Señor. No tenemos que entonces negarnos nosotros mismos, tomar la cruz cada día y seguirle al Señor, porque si nos avergonzáramos de Él, ¿no es cierto?, y de sus palabras, Él finalmente se avergonzará de nosotros. Quiero animarle a ir un poquitito más adelante, solo en Lucas capítulo 14, y está hablando de la misma situación, solo que está ampliando el concepto, lo que el Señor piensa. Porque de repente hasta aquí, a donde estuvimos hablando, podemos pensar, el problema puede ser en las cuestiones de trabajo, el problema puede ser en cuestiones de estudio, el problema puede ser en cuestiones legales, el problema puede ser en cuestiones de otro tipo. Pero sabe, en esta porción de Lucas queda mucho más desafiante la demanda de nuestro Señor Jesucristo con nosotros en la intimidad, en aquellas cosas tan cercanas, tan íntimas, que pueden también afectar nuestra relación con el Señor. Por eso dice en el versículo 25 en adelante, en el capítulo 14, habla de las multitudes que le seguían como antes, y les dice, si alguno viene en pos de mí, es el mismo mensaje que habíamos leído antes, y no sacrifica el amor a su padre y a su madre, a su esposa y a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, y aún a su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y ese sí es bien radical, ¿no?
El que no sacrifica. En la otra versión dice, si alguno viene a mí, no aborrece, ¿no? Está diciendo la prioridad. El Señor no nos va a decir que dejemos a nuestros padres y que no dejemos a nuestra esposa y que no dejemos a no nos va a decir que dejemos todo eso. Pero hay una cuestión en el corazón de la prioridad. Y eso sí está pesado en la presencia del Señor. ¿Sabe? Es un regalo de Dios, los padres. Es un regalo de Dios la esposa, el esposo que pueda tener. Es un regalo de Dios los hijos que podemos tener. Y los hermanos, como dice ahí la Escritura. No está hablando de padre, madre, mujer, hijo, hermanos, hermanas. Pero termina diciendo, y aún su propia vida. Quiere decir que si hay algo, que eso lo demostramos, como dije recién, en el día a día. En el que cuando habla dice, toma tu cruz cada día. Entonces, usted y yo demostraremos delante del Señor cuál es nuestra posición en cuanto a las prioridades de las cosas del Señor. Y no necesariamente estamos hablando de que faltó un culto y demás. Es la actitud permanente, es aquello como la práctica del pecado, es aquello que prevalece ahí, que permanentemente nos roba las cosas buenas, los buenos tiempos con el Señor. Y está tocando cosas bien desafiantes como padre y madre, ¿no? ¿Será que todavía eso es un problema en nuestra fidelidad al Señor? ¿Será que todavía por temor a papá y a mamá, algunos tienen 50 años y todavía están esclavizados en un yugo emocional con los padres que no pueden tomar decisiones? Eso no es bueno, ¿no? Usted tiene que llegar a un punto, tenemos que honrar a papá y a mamá hasta el último de los días. Pero eso no implica estar bajo un yugo que me impide ser fiel al Señor. No, es radicalmente diferente. Entonces, como también a veces le decimos a los abuelos, ¿no? Es que es bueno que podemos tener y disfrutar nuestros nietos, pero tampoco usted se puede volver esclavo de sus nietos y por eso no se congrega y por eso no sirve al Señor. Y se vuelve, ¿no es cierto?, justamente la nana de los nietos, ¿no? Bueno, Dios no lo ha llamado a eso, ¿no? Entonces, está hablando de que cosas tan cercanas, tan importantes para nuestra vida como nuestra familia, puede llegar a ser un estorbo en los caminos del Señor. Quiere decir que tenemos que dejar la familia para nada, tenemos que dejar los hijos para nada. Es bien radical la Escritura, pero es la actitud, el manejo inadecuado. Es como las otras facetas que vimos hace un momento. Usted no tiene que dejar de trabajar, usted no tiene que dejar de estudiar, usted no tiene que dejar de hacer muchas cosas en la vida que son naturales de nuestra vida. Pero el problema es si ahí todavía mi Cristo es el Señor. El problema es cuando haciendo la naturalidad de la vida diaria deja de ser mi Señor. Por eso es antibíblico cuando hablamos de que esto es secular y esto es de Dios. Es un mensaje que en algún momento dividió el pensamiento cristiano, ¿no? Hizo una dicotomía, lo dividió. Entonces, esta mañana estamos en lo de Dios, estamos en el templo, ponemos todo cara de bonito y cuando salimos a la puerta se acabó, hasta el domingo que viene. No, eso no es así en el cristianismo. Usted y yo tenemos que vivir el cristianismo las 24 horas del día, los 365 días al año, y eso es cristianismo. Lo otro es religión. Ser un buen cristiano en un templo es religión. Lo otro es ¿no es cierto? Ser cristiano las 24 horas es lo que el Señor espera de usted y de mí. Uno tiene, pero en eso hay que trabajar. Eso es espontáneo. Y bueno, como todos los otros al vender no engañan a los clientes, pues yo también tengo que hacerlo, dicen algunos, ¿no? Si yo le entrego el kilo exacto, pierdo. Bueno, entonces cierra el negocio. Váyase de empleado. Claro, si usted no puede hacer negocio que pasen en la medida del Señor, cierre su negocio. Porque usted no puede engañar a la gente. Porque es robar como cualquier otro. El otro roba con un arma y usted roba con el metro, con la balanza, usted roba en la calidad, le pone un sticker a su prenda que es de primera marca y resulta que es Bamba, ¿no? Entonces, eso también es robar, es asaltar a la gente, es robarle a la gente. Y eso no pasa por ¿no es cierto?, por el escáner del Señor. No va a ser aceptado. O entonces cuando está hablando de tomar la cruz, ¿no es cierto?, de negarnos, eso implica todas las áreas de la vida. Está muy concentrado en un versículo como el que leímos recién, en el 9:23. Esa es una demanda total. Nuestra caminar con el Señor es radical.
Lo otro, uno puede intentar seguir yendo a una iglesia, uno puede seguir, ¿no es cierto?, autotitulándose cristiano, uno puede hacer muchas cosas, pero el escáner del Señor dice otra cosa, ¿no? Entonces, qué bueno es que podemos ser desafiados por el Señor, y como tantas veces hemos dicho a través de los años, ¿será que Dios le va a pedir a usted y a mí algo que no podemos hacer? No, no solamente nos pide algo que podemos hacer, sino que nos ayuda a hacerlo. Si usted tiene problema en el manejo en cuanto a la familia, en lo congregacional, muchísima gente pierde oportunidades preciosas de Dios por el tema de la familia. Por ejemplo, ¿qué hubiera sido de nuestros misioneros si hubieran dado prioridad a la familia? Ninguno saldría. ¿Se da cuenta? Aman a sus padres, aman a su familia, pero tienen que irse, porque el llamamiento del Señor es mayor que ¿no es cierto?, que el lazo afectivo con la familia. Tienen que obedecer al Señor, van a seguir amando a sus padres, a sus hermanos, a sus primos, sobrinos y toda la parentela. Y sin lugar a duda habrá días de crisis en los primeros años del campo hasta que aprenden a manejar esto. Pero eso tiene que ver la prioridad del Señor. Y de repente a ti no te está pidiendo tanto como le pide a algún misionero cuando va al campo. Pero tienes que tener una posición. No puede ser que siempre fracases en ese punto. Por el negocio, por los estudios y por, ¿no es cierto?, y por la familia. Es radical, mi amado Señor, aquí en esta escritura, ¿no? Acá dice el que no aborrece, y justamente en la otra versión dice el que no sacrifica, ¿no? Me agrada más esa expresión, el amor. El que no lo pone de lado, el que no lo pone en segundo lugar, si usted quiere, es la expresión que vaya. Hay que ponerlo en segundo lugar eso. Entonces, y no hay ningún problema, si usted maneja bien eso, no va a haber conflicto con su familia, no va a haber conflicto con sus padres, con sus hijos, pero usted tiene que tener una posición. Como decía la prédica de anoche, si usted no toma decisiones, otro va a tomar las decisiones por usted. Uno tiene que resolver, ¿quién toma las decisiones? ¿Las tomamos nosotros o la toma la decisión usted? No es cierto, ¿quién toma la decisión? ¿Los otros o nosotros? Entonces, claro, es más fácil cuando podemos descansar en que el otro la tomó, entonces como que me quito la responsabilidad. Mi papá no me deja, decían anoche, como una opción para los chicos, y de repente podemos decir, mi señora no me deja, ¿no? No dicen amén los esposos, ¿no? Bueno, entonces, ¿por qué no te quedas a servir? No, mi señora no me deja, ¿no? Bueno, ¿por qué llega tarde? No, mi señora no me deja venir temprano, ¿no? Bueno, entonces, claro, ¿no? Siempre hay algún condicionamiento en algún nivel. Entonces, acá, ¿no es cierto? Pero el Señor lo puso como algo contundente, en que usted y yo tenemos que saber manejar estas cosas. En Mateo capítulo 10, versículo 37, hablando lo mismo, dice, el que ama más que, ¿no es cierto?, a su madre, a su padre, todo esto, que a mí. Y es radical, no es digno de mí, dice el Señor. Porque uno podría decir, bueno, simplemente pierdo oportunidades, ¿no? Simplemente, bueno, no estaré en la cumbre de la cosa, pero todavía estoy ahí. Pero interesante, el Señor, no encuentra en el versículo, Mateo 10:37, complementa esto y está hablando de que uno no seríamos dignos de Él, ¿no es cierto? No puede ser su discípulo. 14 estamos todavía, nosotros nos mantenemos ahí, lo otro fue un pasaje paralelo, ¿no es cierto? Dice que aún no, el que no niega, el que no deja en segundo lugar, el que no sacrifica su propia vida, no puede ser mi discípulo. ¿Sabe? Uno a veces le agrada ver personas y a veces está en la boca de muchos, que tal predicador, que tal adorador, que tal misionero, ¿no? Hace esto y el otro. Pero tuvo que dejar de lado aún sus propios deseos, sus propias, ¿no es cierto?, aquello que aparentemente era mejor para con él, ¿no es cierto?, aquello que tiene que ver con su propia vida. Tuvo que dejar el lugar a donde de repente le gustaba más vivir. Para un peruano hablar de la comida, vio que es el tema central, ¿no? Es el tema, de los temas es la comida para el Perú, ¿no? Entonces, en cualquier lugar del país a donde usted está hablando, el tema es la comida. Entonces, ¿se imagina cuando hablamos de un misionero que se va afuera? Se acabó toda la cocina peruana, ¿no?
se acabó todo esto. Entonces tendrá que adaptarse a la cocina de ese lugar. Será radicalmente diferente. Entonces tiene que dejar eso, tiene que dejar todo lo que es lo cultural, la marinera y toda la historia. Bueno, tiene que renunciar. Y este es el caminar en Dios. Porque uno puede creer que, bueno, hemos venido al Señor simplemente para que sean suplidas mis, ¿no es cierto?, mis caprichos, mis deleites, mis cuitas, como digo a veces yo, ¿no? Aquellas necesidades que pueden estar en nuestra vida. Entonces, es interesante que el versículo, si usted después puede leer los versículos que siguen, pero lo vamos a leer, todavía tenemos unos tiempos. Dice el versículo 28, porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él. Y usted puede decir, de repente puede estar pensando en edificar su casa, ¿no? Pero acá tiene que ver con la demanda, estamos todavía en el mismo, la misma idea, estamos en la misma porción de la demanda del Señor. Uno tiene que evaluar, que tiene que asumir ciertas responsabilidades. Todo aquello que usted edificó, todo aquello que usted trató de proyectar, que trató de hacer una imagen, se le cayó, porque usted no estuvo a la altura de la demanda de lo que la palabra dice. Usted prefirió ceder, y sabe que cuando usted cede, no va a ser solo una cosita. Cuando usted retrocedió un paso, va a retroceder muchos pasos más. No es solo, algunos piensan, bueno, solo esta vez, total, no te va a hacer daño, total, nadie se va a enterar, ¿no? Todos los argumentos, ¿no? Pero después hay problemas, ¿no? Porque en un mundo como el de ahora, que no hay secreto, usted puede salir en cualquier cámara, usted puede salir en cualquier lugar sin ni siquiera imaginárselo. Pero aunque eso no hubiera existido, como no existía en los tiempos de que el Señor estaba en esta tierra, hay alguien que sí lo ve todo y es mi Señor, y ahí sí va a estar el video de lo que usted ha hecho. Ahí sí va a quedar grabado aquello que ha hecho en secreto, aquello que aparentemente nadie lo vio, nadie se enteró. Total, ahí no había ningún cristiano. Bueno, de repente había varios igual que usted, ¿no? Todos creían que no eran cristianos y todos eran, ¿no? Estaban en la misma condición. Entonces, por eso está diciendo que pues ya llegará el momento que cuando todos los otros lo vean, comiencen a hacer burla de él. Dice, y diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Y toma otro ejemplo de guerra, o qué rey el que marcha a la guerra contra otro rey, no se sienta primero a considerar si puede hacer frente con 10.000 al que viene contra él con 20.000. Si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide las condiciones de paz, ¿no es cierto? Y vemos que tiene que ver con el mismo pasaje cuando dice así, pues cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Es parte del mismo pasaje y está siendo radical el Señor. ¿Le dice que usted se deshaga de todas las casas? No. ¿Le decide que usted se deshaga de todos los carros? No. ¿Le dice que usted se deshaga de su profesión? No. Está diciendo que usted tiene que tener un muy buen manejo de las prioridades, no dejarse manejar por las condiciones, ¿no es cierto? Aquello que se llama la ética situacional, ¿no? Que en tal lugar debería hacer tal cosa, en el otro hago otra cosa. El cristiano no se puede mover por ética situacional. La ética situacional tiene que ver con que yo voy a quedar bien, aquí puedo hacer esto, allá puedo hacer lo otro y allá puedo hacer lo otro. Le quiero decir que si usted usa ética situacional, siempre quedará mal con el Señor. No una vez, sino siempre, ¿no? Claro, ahora viene la Navidad y muy pronto está a la vuelta, y para quedar bien con la familia, con la parentela, entonces cruzo la raya, vuelvo para atrás, vuelvo a hacer cosas que no tenía que hacer. Y eso es negociar, eso es rendirse, eso es aplicar ética situacional a nuestras vidas. Quiero terminar con el pasaje que podemos encontrar en Apocalipsis, justamente hablando de lo mismo, mucho que ver con lo que hemos estado hablando en esta mañana. Capítulo 3, versículo 14 al 16. Está hablando de la iglesia de la Odisea. Sabe que las cartas de Apocalipsis tienen 3 aplicaciones, ¿no? Con muchos pasajes bíblicos
tienen 2 o 3 aplicaciones. Una en el momento histórico a donde se escribió. Estas cartas fueron escritas en un momento particular y era la realidad de esas iglesias. Cuando el Señor Jesús le demanda a Juan que escriba y que envíe estas cartas, esto es lo que estaban viviendo esas iglesias. Tenía esa aplicación en ese momento. Pero también tiene que ver con la realidad de una iglesia histórica. Y nosotros estamos viviendo el tiempo de la iglesia de la Odisea. Este es el tiempo de esa iglesia. Nosotros estamos parados históricamente en esta iglesia. Es una iglesia light, ¿no? Es una iglesia liviana, es una iglesia sin compromiso, es una iglesia diferente. Entonces, y también estas cartas tienen que ver con una aplicación personal. Entonces tiene 3 dimensiones de aplicación estas cartas. Y entonces pensando en este tiempo y en nosotros, dice esta carta de esta manera, ¿no? Estaba diciendo el Señor, escribe al ángel de la iglesia de la Odisea, y he aquí el amén, el testigo fiel, el verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto a la iglesia: yo conozco tus obras, que no eres ni frío ni caliente, no, tibio. Entonces, bueno, me acomodo a cualquier situación. No soy ni tan caliente ni tan frío. No soy del mundo, no soy del mundo, pero tampoco estoy en la ola de Dios, no estoy en el centro de la voluntad de Dios. De eso está hablando. Justamente la iglesia de la Odisea es la que pinta el perfil de una iglesia de este tiempo, de este siglo, ¿no? A donde tenemos muchas cosas, a donde logramos muchas cosas, pero que el problema es la condición espiritual de los que le integran, la actitud que tienen ante el Señor. Acá es el mismo Señor hablando, porque es el Señor conociendo los corazones. Entonces podemos estar cada semana en la iglesia, 52 semanas en la iglesia, cada domingo, podemos participar aún a otras reuniones, podemos ser parte del cuerpo de obrero, pero estar en esta condición, ¿no? Y dice el Señor que conoce las obras, ¿no? Pero no eres ni frío ni caliente. Y termina diciendo: ojalá fueses frío o caliente. ¿Sabe que después de todo Dios prefiere más alguien que le niegue, aunque lo va a juzgar, claro, que alguien que dice que le confiesa y no se juega? Si hay algo que le molesta a Dios, es el que se autotitula y no es. El que quiere ser parte del pueblo, pero no trae el testimonio, no es cierto, no glorifica a Dios de acuerdo a lo que él espera. Entonces dice: ojalá, le dice Dios, fueses una cosa o lo otro. Ellos entonces conocían muy bien, en aquella ciudad había un río que bajaba, que bajaba y que tenía estas características, ¿no es cierto? Bajaba de las termas y en el recorrido se entibiaba, y ellos conocían la particularidad. No es muy agradable tomar agua tibia, ¿no? Es bueno tomar algo bien caliente o tomar algo bien frío. Tibio, no siempre es lo más agradable al paladar. Bueno, tampoco es agradable al paladar de Dios, ¿no? La actitud nuestra, ¿no? Dice: pero en cuanto eres tibio, ni frío ni caliente, le vomitaré de mi boca. Mire lo que dice esta iglesia. Quiero terminar con eso. Decía la iglesia, decían los miembros de la iglesia: yo soy rico y me he enriquecido en todo, de ninguna cosa tengo necesidad. Y el Señor le dice: pero no sabes que tú eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo, ¿no? Por tanto te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. ¿Sabe? El Señor nos reprende porque quiere que estemos bien. La palabra del Señor nos quiere llevar siempre a otro lado. Dice que a otro nivel, siempre más alto, no más bajo. Entonces Dios quiere que estemos en otro nivel, para que usted y yo podamos disfrutar todo lo que Dios tiene para con nosotros, pero también para que seamos lo que Dios quiere que seamos en esta generación. Usted y yo tenemos una responsabilidad de bendecir nuestra ciudad, nuestra nación y nuestro mundo, y no se puede hacer en manera tibia, no se puede hacer jugando la religión, no se puede simplemente conformándonos con ser un miembro de una congregación, sino que tenemos el privilegio de ser hijos de aquel que es el Dios, ¿no es cierto?, el eterno Dios, el creador de los cielos y la tierra, y a Él solo queremos adorar.
importa la dificultad, estamos seguros solo en Él. Con sus alas me cubrirá y mi esperanza en Él está. Y mis caminos son protegidos, en Él encuentro seguridad, porque confío en mi Dios y mi Rey. Como guerrero que cubre mi ser, me librará del lazo cazador. Él es mi escudo, mi salvación. En Él estoy seguro y confiado estaré. Debajo de sus alas allí moraré. Mi refugio es Él, estaré yo de pie, porque confío en mi Dios y mi Rey. En Él estoy seguro y confiado estaré. Debajo de sus alas allí moraré. Mi refugio es Él, estaré yo de pie, porque confío en mi Dios y mi Rey. Confía en Él y Él hará, dice su palabra. Sus alas me cubrirá y mi esperanza en Él está. Y mis caminos son protegidos, en Él encuentro seguridad, porque confío en mi Dios y mi Rey. Como guerrero que cubre mi ser, me librará del lazo cazador. Él es mi escudo, mi salvación. En Él estoy seguro y confiado estaré. Debajo de sus alas allí moraré. Mi refugio es Él, estaré yo de pie, porque confío en mi Dios y mi Rey. En Él estoy seguro y confiado estaré. Debajo de sus alas allí moraré. Mi refugio es Él, estaré yo de pie, porque confío en mi Dios y mi Rey. Caerán a mi lado 1000 y 10.000 a mi diestra, mas a mí no llegará. Él es mi escudo y mi fuerza. Tú eres nuestro escudo, Señor. Él se pone delante contra todo enemigo. Oh, sí, Señor. Estamos seguros en ti y lo creemos y lo declaramos con convicción. Yo confiado estaré, debajo de sus alas allí moraré. Mi refugio es Él, estaré yo de pie, porque confío en mi Dios y mi Rey. En Él estoy seguro, yo confiado estaré, debajo de sus alas allí moraré. Mi refugio es Él, estaré yo de pie, porque confío en mi Dios y mi Rey. Oh, sí. Oh, confiamos en ti, Jesús. Oh, confiamos, Señor. Oh, sí, Señor. Y grande
y fuerte es nuestro Dios. Oh, lo declaramos. Y grande y fuerte es nuestro Dios. Oh, lo creemos, Jesús. Y grande y fuerte es nuestro Dios. Grande y fuerte es nuestro Dios. Vestido en majestad, coronado con poder, de Dios a toda la adoración. Vestido en majestad, coronado con poder, toda gloria y honra sea para ti. Y grande y fuerte es nuestro Dios. Oh, lo declaramos. Grande y fuerte es nuestro Dios. Oh, sí. Y grande y fuerte es nuestro Dios. Oh, sí, Señor. Grande y fuerte es nuestro Dios. Vestido en majestad, coronado con poder, digno de toda la adoración. Vestido en majestad, coronado con poder, toda gloria y honra sea para ti. Grande, fuerte es nuestro Dios. Grande, fuerte es nuestro Dios. Grande y 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 fuerte es nuestro Dios. Vestido en majestad, coronado con poder, digno de toda la adoración. Vestido en majestad, coronado con poder, toda gloria y honra sea para ti. Grande, fuerte es nuestro Dios. Grande, fuerte es nuestro Dios. Grande y 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 fuerte es nuestro Dios. Oh, tú eres grande, Señor. Aleluya. Oh, sí, Jesús.